Hola a todos, es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Agradezco sinceramente a la invitación al Grupo Trejo para acompañarlos en estas cápsulas sobre temas que espero sean disparadores de debate y profundización entre ustedes. Más que una clase, mi intención es compartir reflexiones sobre un tema crucial que se debate a nivel internacional y regional desde la irrupción de las nuevas tecnologías y su impacto en la violencia contra las mujeres. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, una revolución digital que ha transformado radicalmente nuestra vida, nuestra manera de vivir, de comunicarnos y de relacionarnos. Esta revolución nos ha traído ventajas innegables, como la conectividad global, el acceso a una cantidad de información sin precedentes y herramientas que facilitan el trabajo y la vida diaria. Sin embargo, como en toda gran transformación, surgen nuevos desafíos. A medida que nuestras vidas se digitalizan, también crece la delincuencia informática y nuestra intimidad se ve más expuesta. En nuestros dispositivos tenemos fotos de nuestras familias, conversaciones íntimas, datos personales que con el aumento de la ciberdelincuencia también se convierten en un blanco. En esta creciente interacción que tenemos con dispositivos y el mayor protagonismo que Internet tiene en nuestra vida, provoca un fenómeno que el psicólogo John Zuller describe el fenómeno de la desinhibición online, que explica por qué en Internet las personas se comportan de manera más libre o en muchos casos más agresiva. Lo centra en 6 puntos claves. Primero tenemos la invisibilidad, la sensación de no ser visto. También tenemos el anonimato disociativo, la posibilidad de separar la identidad online de la real, la proyección, que es creer que el otro es solamente una fantasía, el asincronismo, que es la falta de interacción en tiempo real, la imaginación disociativa, ver el mundo online como un juego, y la minimización de la autoridad por las faltas de figura de poder y control que se encuentran en el mundo digital. Estos factores son el caldo de cultivo perfecto para que la violencia de género que ya existe en el mundo físico se manifieste y se amplifique en el digital. Pero ahora bien, ¿qué entendemos por violencia de género digital? Para llegar a esto, primero tenemos que decir que en nuestro país, desde el año 2009, contamos con la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que define lo que se entiende por violencia de género. Así, en el artículo 4 de la ley, dice que se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Ahora bien, cuando nos referimos a los actos de violencia de género en un entorno virtual, estamos en presencia de hechos con características diferentes, por lo que fue necesario incorporar a la ley el concepto de violencia de género digital. Es por eso que en el año 2023 se sanciona la llamada Ley Olimpia, cuyo objetivo es proteger los derechos digitales de las mujeres, su dignidad, reputación e identidad en el ciberespacio, así como su acceso y permanencia en el entorno digital. En el artículo 6 de esta ley nos define la violencia de género digital como toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basadas en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y o apropiación de tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar. Las tecnologías de la información y comunicación son un arma de doble filo. Los agresores las usan para controlar a sus víctimas, mientras que las sobrevivientes y los grupos de defensa de los derechos de las mujeres las utilizan para conectarse, informarse, denunciar y luchar contra la violencia. Un estudio realizado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en 12 países en desarrollo, incluido Argentina, reveló cómo los agresores utilizan la tecnología de forma específica. Un ejemplo de ello es el monitoreo de la mensajería instantánea que tienen sobre las víctimas, el chantaje con fotos y videos íntimos, el rastreo de teléfonos móviles sin consentimiento, el control de las cuentas de correo electrónico.
En cuanto al acoso sexual, la tecnología es utilizada para realizar llamadas persistentes a las víctimas de personas extrañas a ella, la manipulación de imágenes fotográficas y videos. Recordemos que aquí en Córdoba un joven de 18 años fue procesado por usar inteligencia artificial para generar imágenes pornográficas falsas de su compañero de colegio y publicarlas en internet. También se produce el efecto de la realización de anuncios y textos fraudulentos en línea, la publicación de anuncios falsos en sitios web que llevaron a ataques sexuales y acoso contra las víctimas. Respecto específicamente al tráfico sexual, la investigación confirma que la tecnología es utilizada para conseguir comunicarse con las víctimas, es decir, es utilizada para poder acercarse a las mujeres y mediante ofrecimientos engañosos facilitar la incorporación de ellas y también de niñas y adolescentes al circuito de la trata de personas. Como también es utilizada para la comercialización de videos caseros privados, la venta de videoclips de sexo grabados con celulares. A partir de esta información podemos identificar las principales manifestaciones de la violencia digital. Por un lado tenemos el ciberacoso y cibercontrol, que consiste en el uso de la tecnología para perseguir, acosar o controlar a una persona. Como vimos en el estudio, en las relaciones parejas se manifiesta con la exigencia de contraseñas, el monitoreo constante de perfiles o la geolocalización sin consentimiento. La difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta es una de las agresiones más graves y con consecuencias devastadoras para las víctimas, ya que el contenido publicado en internet es prácticamente imposible de borrar. Y por otro lado también tenemos el grooming. Este es un delito en el que las personas adultas se contactan con niños, niñas y adolescentes en línea con el fin de manipularlos para obtener material íntimo o cometer un abuso sexual. A partir de esta información podemos identificar las principales manifestaciones de la violencia digital. Ciberacoso y cibercontrol consisten en el uso de la tecnología para perseguir, acosar o controlar a una persona. Como vimos en el estudio, en las relaciones de pareja se manifiesta con la exigencia de contraseñas, del monitoreo constante de perfiles o la geolocalización sin consentimiento. También tenemos la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta es una de las agresiones más graves con consecuencias devastadoras para la víctima, ya que el contenido publicado en internet es prácticamente imposible de borrar. Luego tenemos el grooming, que es un delito en el que las personas adultas se contactan con niños, niñas y adolescentes en línea con el fin de manipularlos para obtener material íntimo o cometer un abuso sexual. Este proceso se basa en la creación de un falso lazo de confianza. Por último, también tenemos los discursos de odio. Estos mensajes buscan promover, incitar o legitimar la discriminación y violencia hacia una persona o grupo, especialmente hacia mujeres y movimientos feministas. Estos discursos buscan deshumanizar a las víctimas para bloquear la tendencia natural que tenemos a la empatía y justificando así la violencia. Ahora bien, este tipo de violencia, en razón de la forma en que se producen o del medio por el cual se desarrollan, es decir, a través de internet o por tecnologías de la información y la comunicación, tienen características que son importantes resaltar, como son su rápida viralización, la posibilidad de búsquedas globales, la persistencia de la información, la replicabilidad, es decir, es muy fácil compartirlo y volverlo a compartir, y además de que las redes facilitan el contacto de los agresores con la víctima, con lo cual también se generan en muchos casos situaciones de victimización secundaria. Las tecnologías le han dado a la violencia de género un marco para producirse a distancia, sin necesidad de contacto físico, sin necesidad de estar en el mismo país, además del uso de perfiles anónimos que le dan una dimensión diferenciadora a ser considerada como un fenómeno en general. En este punto debemos preguntarnos quiénes son los autores de estos hechos. Lo cierto es que no son usuarios aislados siempre quienes establecen estas relaciones dentro de Internet, sino que también hay a veces estados y a veces organizaciones y a veces grupos organizados que tienen diferentes intereses y que generan información.
movimientos y también generan estas situaciones, estos discursos de odio, que no siempre son producidos por grupos extremistas o por grupos de extremas derechas. Hay usuarios que, si bien son usuarios comunes, también abonan y son funcionales a la propagación de contenidos discriminatorios, de estereotipos, de prejuicios, y están presentes de manera cotidiana en la sociedad real y en las redes. Las bromas, los comentarios discriminatorios pueden provenir de cualquier grupo social y es suficiente con tener prejuicios para elaborar afirmaciones que pueden resultar violentas y que muchas veces están tan invisibilizadas que no las identificamos como tales. A pesar de que hay muchos grupos y muchas formas variadas de este tipo de actores, podemos identificarlos en tres grandes grupos. Por un lado están los trolls, que lo que generan es la provocación. La idea es atacar a su objeto de provocación para que se sienta agredido y les responda. Entonces, esto genera un intercambio violento y muchas veces discriminatorio a través de la red. Por otro lado tenemos los haters, que son personas que tienen un objeto puntual de odio y lo atacan, a quien persiguen, a quien molestan de manera sistemática. Generalmente son personas conocidas, personas famosas, a quienes pretenden acosar de manera sistémica y humillarlas. Por otro lado, tenemos a los simples acosadores, los acosadores habituales que atormentan a personas o a grupos colectivos, sobre todo a grupos que representan movimientos feministas, y son acosadores en línea que están de manera permanente agrediendo con sus discursos de odio. Ya para ir cerrando, ¿por qué es importante hablar de violencia de género en entornos digitales? En primer lugar, porque si no hablamos, si no le ponemos nombre, pareciera que este tipo de violencias no existen. Pareciera que no afecta a las personas y en realidad existe y está afectando y está vulnerando derechos. Uno de los derechos tiene que ver con lo que muchas mujeres, sobre todo que han sido víctimas de acosos sexuales, de hostigamiento por parte de hombres o mujeres hacia ellas por su condición de mujeres, plantean que es la autoexclusión. Es decir, dejan de usar redes sociales porque están cansadas de los mensajes y ya no quieren estar más conectadas. Y hoy sabemos que más allá de una cuestión recreativa, acceder a las redes sociales muchas veces es acceder a la información, a la comunicación, a la agenda pública de lo que pasa. Y siguiendo con esta línea, ¿por qué hablar de violencia de género en entornos digitales? Bueno, pues porque viene acompañada de la exclusión digital, como dijimos, la inseguridad en sus víctimas, miedo, aislamiento, ansiedad, violencia física a consecuencia de estos acosos, daña la reputación personal, generando problemas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo. Y en casos extremos se han dado situaciones que han terminado en el suicidio, si bien sabemos que el suicidio es bastante complejo porque intervienen muchos factores, claramente hay cuestiones ahí para considerar y prestar atención. Espero haber sido lo más claro posible con ustedes al compartir estas ideas, estas reflexiones. Quiero agradecer nuevamente al Grupo Trejo por haberme permitido tener este espacio para reflexionar juntos. Muchas gracias y hasta la próxima.